Hola, buenas tardes, ¿cómo están alumnos? Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy, que es corriente alterna trifásica, ¿sí? Para poder avanzar con el trabajo práctico número 4, primero vamos a ver un poco de teoría, explicando algunos conceptos y después vamos a desarrollar algo de práctica. Bueno, las temáticas a ver en el módulo 1, ¿sí? Módulo 1. Tema 1.3, magnitudes y operaciones de la corriente alterna trifásica según el programa. Y los temas a desarrollar son los siguientes: sistemas polifásicos, desplazamiento y secuencia de fases, conexiones básicas de fuentes y cargas en estrella y en triángulo, sistemas equilibrados y desequilibrados, conversión de cargas en estrella y en triángulo, ¿sí? Tensión de fase y de línea, corriente de fase y de línea, diagramas fasoriales de tensión y de corriente, y potencia en sistemas trifásicos, triángulos de impedancia, como vimos en corriente alterna monofásica, y triángulos de potencia aplicados a los sistemas trifásicos, ¿sí? Y por último, corrección del factor de potencia. Bueno, sistemas polifásicos. Vamos a ver que en los sistemas polifásicos, voy a leer rápidamente la definición del libro que les he dado. Se llama sistema polifásico de tensión equilibrada, de tensiones equilibradas al conjunto de dos o más fuentes de tensión monofásicas senoidales de igual frecuencia y valor máximo, cuyos valores instantáneos están desfasados simétricamente y dados en un cierto orden, ¿sí? Lo que acá representa sistema polifásico, nosotros lo que vamos a ver en particular es el sistema trifásico. Hay sistemas polifásicos de más de tres fases, ¿sí? Un sistema bifásico, por ejemplo, también representa un sistema polifásico. Hay sistemas hexafásicos, está dentro de la familia de sistemas polifásicos, ¿sí? Nosotros en particular dentro del sistema polifásico vamos a ver el sistema trifásico. Bueno, ventajas de un sistema trifásico frente al monofásico, ¿sí? Pueden usarse conductores de menor sección para transmitir igual potencia y tensión, lo que reduce la cantidad de cobre requerido. Típicamente estamos hablando del 25% menos, y a su vez se bajan los costos de construcción y mantenimiento del sistema en sí, ¿sí? Por otro lado, podemos ver que otra de las ventajas es que las líneas son más ligeras, son más fáciles de instalar y las estructuras de soporte pueden ser más livianas y situarse a distancias mayores una de la otra. La potencia instantánea de un sistema trifásico es constante, independientemente del tiempo. Por ello, los motores trifásicos tienen un par uniforme, lo que evita vibraciones y esfuerzos en el rotor. En general, la mayoría de los grandes motores son trifásicos, porque son esencialmente de autoarranque y no requieren un diseño especial o circuitos adicionales de arranque. Bueno, lo que estamos viendo en esta imagen es un, la, las ondas generadas por un alternador sincrónico, ¿sí? Trifásico, y lo que vemos a la derecha es las tres tensiones generadas, y lo que vemos a la izquierda son los fasores que generan dichas tensiones, ¿sí? Como habíamos dicho en la definición, estamos hablando de un sistema donde están presentes más de una fase. En este caso son tres fases. Ya vamos a ver más adelante cómo el alternador, en la parte de máquinas eléctricas, el alternador genera este tipo de ondas, ¿sí? Lo que vimos en las tensiones monofásicas, cuando vimos circuitos monofásicos, lo único que nosotros apreciábamos era la tensión B1, ¿sí? Y, y lo veíamos, y yo por ahí les daba algunos gráficos de tensión y corriente. Bueno, no nos confundamos, este solamente es un gráfico donde están presentes las tensiones, ¿sí? Y están presentes tres tensiones, y la característica es que están desfasadas entre sí 120 grados. Los valores máximos podemos ver que son los mismos para el conjunto de tensiones.
Y la característica principal es que están desfasados 120 grados. Ya vamos a ver que constructivamente, geométricamente, las expansiones polares también van a estar desfasadas 120 grados. Bueno, por otro lado, ¿qué vamos a decir? En este circuito podemos ver que nos resulta un poco familiar porque ya hemos visto este circuito monofásico, ¿sí? Y podemos ver la onda generada, la onda de tensión y la onda de corriente en este circuito monofásico. Bueno, lo que vemos abajo es un circuito trifásico, ¿sí? ¿Y qué quise poner yo acá en esta filmina? Bueno, comparar un circuito monofásico con un circuito trifásico y ver que este circuito monofásico que estoy señalando es parte de este circuito trifásico, ¿sí? Es parte de este circuito trifásico. Entonces nosotros podemos tratar este circuito trifásico como tres circuitos monofásicos, ¿sí? Fíjense que si nosotros separamos toda esta malla que voy a señalar ahora, ¿sí? La malla que estoy señalando con el mouse, que va desde el punto O, siguiendo ese rectángulo interno donde está el generador. Fíjense cómo yo puse la flecha del generador. En este caso el generador se representa con ese rectángulo negro. Y la carga o receptor o resistencia, en el caso del circuito de arriba monofásico, se representa también con ese rectángulo negro. Entonces podemos ver, para que no tengamos miedo, que nosotros lo que hemos estado resolviendo en los ejercicios anteriores es una malla de un sistema trifásico, ¿sí? Es una malla. Hemos estado resolviendo circuitos donde son resistivos. Por ejemplo, podríamos haber estado resolviendo circuitos resistivos y trabajar en esa malla. En otro caso hemos estado resolviendo circuitos inductivos y hemos estado trabajando con la malla de adentro, ¿sí? Y en otro caso hemos estado trabajando con circuitos inductivos, podríamos estar hablando de otra impedancia distinta. Bueno, entonces lo que quiero que veamos es que este circuito monofásico que hemos estado estudiando es parte del trifásico, ¿sí? ¿Qué sucede? En la industria hay cargas, motores, específicamente, que se alimentan directamente con todo un sistema trifásico, ¿sí? Si bien hay motores monofásicos donde la carga R, que en realidad un motor sería una impedancia, ¿sí? Hay motores monofásicos. Bueno, también hay motores trifásicos que lo podemos representar como se observa esta imagen, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante y vamos a empezar a indagar un poquito más en el tema. Entonces, ¿qué es lo que está representado acá? Que ya lo vamos a ahondar más adelante. Es un generador conectado en estrella, ¿sí? Y un receptor también conectado en estrella. Podría ser un motor, podría ser una carga resistiva, una resistencia que caliente algún fluido, podría ser un banco de capacitores, en fin, es un receptor, ¿sí? Entonces, este es el generador, que podría ser justamente el generador síncrono ubicado en una central. Entonces, esto eh, dota de tensión alterna trifásica, como vimos recién, de este tipo de tensiones a todo un sistema de receptor que puede ser un barrio, ¿sí? Bueno, donde cada una de las impedancias puede representar una vivienda, etcétera, etcétera. Entonces lo que nosotros vamos a ver es ver cómo se comportan estos elementos, cómo se comportan las corrientes, cómo se comportan las tensiones y cómo interactúan los sistemas monofásicos
como habíamos dicho, que es parte del sistema trifásico, para poder calcular las corrientes y tensiones existentes en estos sistemas. Bueno, ecuaciones cartesianas. Recordemos que habíamos visto las ecuaciones cartesianas de tensión, ¿sí? Monofásica. Bueno, acá vemos la tensión E1 de T, es una ecuación que la hemos visto. Recuerden que raíz de 2 por E, donde era el valor eficaz de la tensión, por raíz de 2 para obtener el valor máximo, por seno de omega T más psi, donde psi representa el ángulo inicial, que lo podríamos tomar como 0. ¿Sí? Fíjense que acá el ángulo inicial es un ángulo que está retrasado de 0. Es a modo de ejemplo para indicar si es 0. Nosotros decimos que está iniciando desde el origen de las coordenadas, ¿sí? Entonces, ¿qué he puesto todo acá? He puesto este video o imagen GIF que esquemáticamente puede representar un motor o un generador síncrono, y vemos cómo están desfasados ambas bobinas, ¿sí? Que cada una de estas bobinas representa un sistema monofásico y el conjunto me forma un sistema trifásico, ¿sí? Entonces, a medida que el imán y que el flujo va variando, ya vamos a ahondar más adelante bien en la generación. Vemos que se van formando sinusoides desplazadas unas de otras 120 grados eléctricos, ¿sí? Entonces vemos la tensión generada a 1. ¿Y en qué difiere de la tensión generada a 2? En que hay un menos 2 pi sobre 3. Ese menos 2 pi sobre 3 es ni más ni menos que el 120 grados en el sistema radial, ¿sí? Desfasaje uniforme de 120 grados. La pulsación es la misma. ¿Quién me va a dar la pulsación? El giro del rotor, ¿sí? Vamos a ver más adelante. En nuestro caso, recordemos que omega es 2 pi por f, y en este caso podemos decir que f es 50 Hz, y a medida que va transcurriendo el tiempo podemos ir describiendo la curva. En la ecuación número 2 se mantiene el mismo valor eficaz que en el anterior, porque la construcción de dicha bobina es similar a la anterior. Estamos hablando de un sistema simétrico, entonces se mantiene el valor eficaz, por lo tanto el valor máximo en las tres ecuaciones va a ser el mismo. La misma pulsación y el desfasaje es uniforme, que quiere decir que es 120 grados una fase de otra fase, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta, repetimos, E1 sería el sistema monofásico, E1 que es tensión, que se mide en volt. Recordemos, en la bibliografía del libro lo van a encontrar como B1 de T, y donde E2 es la tensión, que también la podemos llamar y la van a encontrar en otras bibliografías como E1 puede ser R, E2 S y E3 T. Así se forman las fases R, S y T, ¿sí? Bueno, pasamos a la siguiente filmina. Diagrama fasorial. Estábamos viendo las ecuaciones cartesianas, ahora pasamos al diagrama fasorial, que lo hemos visto siempre. ¿Qué queremos decir en el diagrama fasorial? Lo que estábamos viendo nosotros. Recordemos que esta forma de escribir el complejo, nosotros la poníamos con el E máximo por el E eficaz por JC, que es el ángulo inicial, lo podemos tomar como 0 grados. Y si tomamos este valor como 0 grados, ¿qué va a pasar con el E2? Y va a estar 0 grados menos 2 pi sobre 3, que son 120. Dijimos que estaban desplazados 120 grados. Y con el E3
más pi sobre 2 dividido 3, que es el más 120 grados. ¿Sí? Entonces vemos el sentido de giro, omega, de los fasores, giro antihorario, y el 2 pi sobre 3 que se refiere a los 120 grados. Secuencia RST o directa. Podemos escribir la secuencia RST o directa, podemos describirla como es una estandarización o es un orden que se le da a los fasores, ¿sí? Es una secuencia, la secuencia es el orden que se le da a los fasores a medida que transcurre el tiempo o a medida que los vemos girar, ¿sí? En este caso, la secuencia directa tiene el sentido antihorario, ¿sí? Nosotros podemos ver la fase R primero, a medida que transcurre el tiempo en este lugar vamos a ver la fase S, y 120 grados después, un determinado tiempo después, vamos a ver la fase T. Esto está girando en sentido antihorario, ¿sí? Entonces a eso se le llama, a esa convención, no me salía la palabra recién, a esa convención se le llama secuencia RST o directa, ¿sí? Es la forma en que ocurren los fasores en el diagrama. Está la secuencia RTS o inversa, donde la flecha que estoy viendo ahí va a estar en el otro sentido. Primero vamos a ver vector R y en vez de ver el vector S, después va a girar para el otro lado. Entonces en vez de llamarse directa se va a llamar inversa y después vamos a ver el fasor T, ¿sí? A ese se le llama secuencia RTS o inversa. Bueno, en un sistema trifásico las conexiones más básicas que hay para realizar, una de ellas es la conexión estrella, ¿sí? Esta conexión consiste en colocar las impedancias, ¿sí?, entre las fases dispuestas como una estrella. Es lo mismo que es similar. Nosotros hablamos de conectar un elemento, un motor, una carga. Nosotros, ¿qué le vamos a dar al sistema trifásico? Nosotros necesitamos conectar algo al sistema. Entonces, ¿qué vamos a conectar? Un motor. Bueno, si es un motor trifásico, lo podemos conectar en este tipo de conexión, que es la conexión estrella, donde esos rectángulos representan las impedancias internas del motor, ¿sí? Podría estar hablando de resistencias que calientan algo, un fluido o un banco de capacitores, ya que hemos visto sistemas R, L, C. Podría ser un transformador también, ¿sí? Un transformador trifásico con sus arrollamientos, podría ser el primario de un transformador o el secundario de un transformador, ¿sí? Recordemos que el transformador trifásico tiene un primario donde tiene sus 3 bobinas y un secundario donde tiene sus otras 3 bobinas, ¿sí? Entonces esto podría ser el primario o secundario de un transformador trifásico. Entonces, en un sistema trifásico nosotros queremos conectar cargas, ¿sí? Cargas. Y una forma de conectar estas cargas, para resumir, es la conexión estrella. Entonces, nosotros si tenemos los 3 conductores que vienen de cada una de las fases, podemos ver que una impedancia la conectamos, el principio de la impedancia y el fin de cada una de las impedancias se conectan entre sí, y el principio de cada una de las impedancias van a cada una de las fases. Entonces podemos destacar primero sistema trifásico tetrafilar, 3 fases RST con un neutro. Nosotros vamos en el circuito que están las 3 fases RST, y en el sistema, en la conexión estrella, vemos la particularidad de que hay un punto, ¿sí?, de conexión entre ambos elementos del circuito,
entre los tres elementos, y a ese punto de conexión lo podemos separar y le podemos llamar neutro, punto neutro, ¿sí? Entonces, de esa forma, lo vamos a ver más adelante, como nosotros, si tenemos un generador y lo conectamos en estrella, podemos sacar un punto neutro para constituir entre un punto neutro y una fase R un sistema monofásico, ¿sí? Entonces podemos constituir con este sistema tres sistemas monofásicos utilizando un neutro común. Ya vamos a ver más adelante cómo es esa construcción. Entonces, otra de las cosas es el sistema trifásico trifilar. Tres fases RCT sin neutro accesible. Significa que nosotros hemos conectado sin utilizar el neutro el sistema RST. Podría ser un motor, por ejemplo, que lo conectamos en estrella o en triángulo donde no necesitamos neutro, ¿sí? Ese podría ser el caso. Un banco de capacitores conectado en estrella. Bueno, ese sería otro caso. ¿Qué es lo que nosotros deseamos ver acá? Bueno, que empecemos a ver este tipo de conexión y la nomenclatura. Veamos que UR. La UR es la tensión que existe, en este caso, entre el neutro, ¿sí?, y la fase R. Si nosotros medimos con el test entre el neutro y la fase R, vamos a obtener la tensión UR. Es importante ya ir visualizando. Y esa UR se denomina tensión de fase. Entre el punto R y el punto neutro la denominamos tensión de fase en el sistema estrella. US y US también es otra tensión de fase que está presente en el caso de la fase S, fijémonos, ponemos una punta de un tester entre la fase S y el neutro, la otra punta del neutro, y ahí vamos a obtener un valor de tensión que se denomina tensión de fase, ¿sí? Podemos agarrar de igual forma la fase T y unir con las puntas de un instrumento, un voltímetro, medir la tensión entre T y el punto neutro, y ese va a ser el valor de fase UT, ¿sí? Por otro lado, vemos presente en la conexión estrella, vemos que hay una IR, una IT, una IS. Para el sistema estrella, ¿sí?, vamos a definir más adelante, pero ya para que entremos en concepto, la corriente de fase y la corriente de línea. Para el sistema estrella, vamos a decir que las corrientes de fase y de línea son iguales. Si nosotros ponemos un amperímetro donde está IR, ¿sí?, vamos a ver que esa corriente es igual que la corriente que va a circular si ponemos un amperímetro antes de IR. Fijémonos que es la misma malla, por lo tanto vamos a observar la misma corriente, ¿sí? Recorre la misma impedancia esa corriente. Entonces, podemos destacar la corriente de fase y la corriente de línea. De igual forma, recién no se los comenté, estábamos hablando de la tensión de fase, podemos también definir lo que se denomina tensión de línea, que es la tensión presente entre fase, por ejemplo la fase T y la fase R. A la tensión existente entre la fase R y la fase T la vamos a llamar UTR o URT, y eso se denomina tensión de línea, que es distinto a la tensión de fase que está presente entre la fase R y la fase N, ¿sí? No es lo mismo medir con el tester entre el punto neutro y R que medir entre el punto T y el punto R, ¿sí? Entonces ahí tenemos otra definición, otra característica de un circuito trifásico, ¿sí? Nosotros en un circuito monofásico solamente estamos midiendo la tensión URN. Bueno, vamos a continuar con la siguiente filmina. Conexión estrella. Las corrientes que circulan por cada uno de los elementos de la estrella se denominan corrientes de fase o de línea.
¿sí? Lo que comentaba recién, ahora está un poquito más detallado. Vemos que las corrientes que circulan por cada uno de los tres elementos, los elementos, la impedancia que está presente en Rn, la Sn y la Tn, se denominan corrientes de línea o de fase. ¿Por qué se dice así? Porque en un sistema estrella las corrientes que van por la línea son iguales a las corrientes que van por la fase, ¿sí? Ya vamos a ver que es distinto en un circuito, en un sistema triángulo. Bien. Tensión del neutro en la estrella. Al tratarse de un sistema trifásico equilibrado de tensiones e intensidades, se verifica las siguientes ecuaciones. ¿Qué significa primero que un sistema trifásico está equilibrado? Es aquel sistema donde las cargas, ¿sí?, las impedancias conectadas tienen igual magnitud. Un sistema un trifásico equilibrado va a existir cuando tengamos las mismas magnitudes de impedancia en las tres fases, ¿sí? Si esto es 5 más J7 ohm, 5 más J7 ohm, y esa impedancia también es 5 más J7 ohm, ahí vamos a estar hablando de un sistema equilibrado. Entonces, ¿qué va a suceder? Se van a cumplir estas ecuaciones que vemos acá. UR más US más UT, que eran las tensiones de fase, todo eso va a ser igual, borremos esto que dice acá, va a ser igual a 0. ¿Sí? El sistema está equilibrado. Entonces, la suma de las tensiones de fase van a ser iguales a 0. Otra característica importante es que si las impedancias de cada una de las fases son las mismas, son iguales, el valor que había comentado recién, ¿qué va a suceder? Que la corriente que circula por IR, si yo aplico una tensión entre R y N, UR, bajo una impedancia que tiene un valor que es el mismo al que está en TN y el SN, ¿qué va a pasar? La corriente que va a circular por la impedancia que estoy señalando va a ser igual a la corriente que circula por ahí, y va a ser igual a la corriente. Van a ser tres circuitos monofásicos prácticamente idénticos, ¿sí? Van a tener las mismas corrientes. Y con esto, ¿qué se cumple? Que la suma de esas tres corrientes, la suma vectorial de esas tres corrientes es igual a 0, ¿sí? Y esa suma de tres corrientes a su vez es igual a la corriente que va a circular por el neutro. Nosotros vemos que si tenemos un circuito con neutro, vamos a observar que la corriente que circula por el neutro va a ser igual a 0. Es la suma vectorial, ¿sí? Bien, por otro lado, estamos diciendo que la tensión de la fase R es igual a la tensión de la Rn, lo había comentado recién. Rn es igual a la fase R, US es igual a la USN, la tensión US, ahí falta un pedacín de cable para completar el conductor IS, ¿sí? Ahí abajo. US es igual a la tensión USN y UT es igual a la tensión UTN. UT, ¿dónde está? Desde ahí hasta ahí es lo mismo que decir desde ahí hasta ahí, UTN. Bien, eso ha sido la primera parte. Espero que se les haya sido sencillo. Cualquier consulta nos estamos hablando por el grupo de aula virtual. Un saludo y los espero en la parte 2.